Les saluda el ingeniero Ortega de la materia de instrumentación para la carrera de electricidad. Vamos a ver sobre las normas ISA, Sociedad Internacional de Automatización. Vamos a enfocarnos dentro de la norma la parte de instrumentación en los apartados que ya informaremos posteriormente. Para tener un antecedente, hablaremos un poco de las normas ISA, originalmente publicadas como ISA Recomendación Práctica en 1949. El documento fue revisado y ampliado para convertirse en ISA, una norma nacional estadounidense en 1984, y luego reafirmado sin cambios en 1992. Entonces, al inicio fue como recomendaciones prácticas, pasó siendo, en este caso, normas ISA, y reafirmado en 1992. Actualmente, hasta la fecha de este video, la última revisión o la versión es del año 2022, que la pueden encontrar en la página oficial de las normas ISA. Para este estudio, esta presentación, se utilizó fuentes bibliográficas del libro de Antonio Creus del año 2010 de instrumentación industrial. También está la dirección de la página oficial de las normas ISA, donde se obtuvo ciertos fragmentos importantes para completar el documento. Vamos a ampliar un poco la presentación. Vamos a ver el resumen de la norma ISA S5.1, realizada en 1984 y revisada en 1992. En el literal A, nos especifica que cada instrumento de medida tiene que tener una identificación con código alfanumérico, donde nos indica que tiene que tener una parte de texto y una parte de número. Entonces vamos a ver en la tabla número 1 que en la parte del número nos representa el número de lazo, el número de circuito que es los instrumentos de medida. Las letras serían la identificación funcional del instrumento de medida. La primera letra en este caso del ejemplo es la T, que identificaría la variable física, y las otras son letras sucesivas, en este caso, que nos va a identificar las funciones de ese instrumento de medida. En el literal número B, nos dice que el número de letras funcionales pues, debe ser la mínima posible y no se debe exceder de 4. Entonces, para ello, si existe algún excedente de letras, se dispone las letras en grupo. En el ejemplo, dice un controlador de temperatura con un interruptor de alarma puede identificarse con dos círculos, porque tiene dos funciones, uno como controlador de temperatura y también un interruptor de alarma. En el primer caso sería la TIC-3, que sería el número de lazo, y otra que sería el mismo instrumento, pero con el tema del interruptor de alarma TSH3, que sería con el mismo número de lazo. También nos indica que si un instrumento cumple la función de indicar y registra la misma variable, puede omitirse la letra I y solo se colocaría la parte de registrar, que sería con la letra R, que veremos posteriormente. Vamos en el literal C. Dice que la numeración de los bucles puede ser en serie o en paralelo. En este caso, cuando se da en paralelo, podemos ver en la parte de acá, el número se va repitiendo en ese mismo ciclo. Sería 100, 100, 100, o en este caso sería 200, 200, dependiendo del criterio del diseñador. En el caso de la numeración en serie, los números van en secuencia, sería 100, 101, 102, 103, 104, etc. Entonces, aquí podemos observar que dependiendo del criterio del diseñador, del instrumentista, colocaría la numeración en serie y en paralelo. Ahora, también es importante recalcar que dependiendo del criterio también del diseñador, la numeración puede comenzar desde un número 1 o cualquier número convencional, es decir, puede ser de 1, de 10, de 100, de 1000. Entonces, deja abierto en este punto para que elija si es en serie o en paralelo, y en este caso
tome un número bajo el criterio propio de la persona que está realizando los planos o el diseño propiamente. Vamos con el literal D. Si un bucle dado tiene más de un instrumento de la misma identificación, es decir, cumple la misma función, es preferible añadir un sufijo. En este caso, tenemos uno, dos, tres instrumentos que están cumpliendo la misma función o la misma funcionalidad, sí, la misma función, y se están poniendo sufijos 2A, 2B y 2C para diferenciarlos unos de otros, a pesar que están cumpliendo la misma función. Para poner estos sufijos, esta nomenclatura adicional, se debe considerar que se debe emplear con letras mayúsculas en un instrumento tal como un registrador de temperatura multipunto, es decir, que imprime números para la identificación de los puntos. Los elementos primarios, que serían los sensores, pueden numerarse de la siguiente manera. En este caso tenemos un sensor de temperatura que sería un TE-25.1, 25.2, 25.3, etc. Las subdivisiones interiores de un bucle pueden designarse por sufijos formados por letras y números, como en el caso que vimos acá, 2A, 2B, 2C. Podemos combinarlos en este caso. En el literal E, un instrumento que realiza dos o más funciones puede asignarse por todas sus funciones. Podemos agrupar en este caso lo que nos manifiesta el texto. Aquí nos permite tener, por un ejemplo, plantea el mismo documento, dice un registrador de caudal, que sería F, viene de caudal, viene de registro, entonces tenemos un registrador de caudal, y también el mismo instrumento cumple otra función de eh, registrar la presión mediante una pluma. Sería P de presión, también la R de registro, R4. En este caso, pues en vez de forma separada, lo podemos agrupar FR2 o PR4 en este caso. Un registro de presión de dos plumas sería PR7 o 8 en este caso. Se podría agruparlo también de esta forma. Y una ventanilla de alarma para temperatura alta o baja, en donde T sería la temperatura, A de la alarma, H de alto y L de bajo, que es height y low, con número de bucle 21. Los accesorios para instrumentación. Dice que todos los accesorios de un instrumento metido, como ejemplo un rotámetros de purga, deben emplearse el mismo número del bucle en el instrumento para poder ser identificado de forma correcta. Continuamos. Ahora, vamos a tener en este caso, en esta diapositiva, una tabla en donde nos va a permitir el tema de identificación de un instrumento de medida. En la primera columna tenemos letras del abecedario desde la A a la Z en forma ordenada, en este caso, siempre con letras mayúsculas. En la segunda columna vamos a tener las variables físicas que vamos a analizar posteriormente. En la siguiente va a ser la letra de modificación, es decir, la tercera columna me va a permitir modificar la segunda. Las siguientes serían la cuarta y la quinta columna. Son letras que nos permiten identificar las funciones de ese instrumento de medida. Y la última columna me permite una modificación en las dos columnas anteriores. Planteemos como ejemplo. Tenemos que recordar algo importante, que la normativa original es en inglés. Entonces, en el momento de su traducción, va a haber ciertas cosas que tenemos que considerar. Un ejemplo, al traducir temperatura, la primera letra va a coincidir con la palabra traducida, pero va a haber otros casos que no, como el ejemplo de nivel, porque en inglés la primera sería level, leyéndolo así de forma simple, entonces por eso comienza con L. Al momento de traducir va a haber este cambio, pero respetaremos tal como está la tabla para hacer su estudio. Así vamos a tener un ejemplo, también letras libres, la C, la D, la G, la M, la N, la O, en donde si hay ciertas variables específicas que no están consideradas, se puede utilizar esas letras para hacer la identificación. Pero también tenemos las más
las variables más clásicas, como por ejemplo caudal, que está con la letra F, J potencia y corriente, L nivel, P presión, tenemos Q cantidad de radiación, S velocidad y frecuencia, T temperatura, que es bastante común, y etcétera. Ahora, vamos a plantear un ejemplo. Me dice que la segunda columna son las variables físicas. Si nosotros la identificamos, en vez de poner la palabra, colocamos la letra, un ejemplo, si colocamos la T, sería temperatura. Pero si utilizamos la segunda, la tercera columna y colocamos D, sería TD, un ejemplo, pongamos la pizarra un momento, y colocamos la T y la D. Si hacemos este juego, TD, la primera es la variable física, sería temperatura, y la segunda sería la letra modificadora en este caso, que vamos a ver que es diferencial, dice. Entonces, si estuviera solo la T, sería temperatura. Si lo unimos con la D, sería diferencial de temperatura. Entonces, le permite modificar el sentido de eso. Si colocamos P y la D, vamos a tener también este sentido. Si ponemos solo la P, sería presión. Pero si ocupamos las dos consecutivas, sería diferencial de presión. Diferencial de presión. Las siguientes nos van a permitir, como en el ejemplo anterior que decía de alarma, que era height y low, en este caso alto o bajo, en este caso. Si identificamos, consta con la H alto y con la L low, en este caso. Borremos el texto para continuar. Ahora, dentro de esto vamos a hacer notas explicativas que nos va a permitir aclarar cuándo utilizar, en este caso, las letras que están libres. Vamos a poner en las notas explicativas, vamos con la primera. En la primera, para cubrir la designación no normalizada, es decir, alguna variable no normalizada que no estemos utilizando, eh, pueden emplearse repetidamente en un proyecto. Es decir, cuando hay una que se va a repetir constantemente, se ha provisto de letras libres, como vimos en el caso de la letra G, de la letra N, de la letra O, etcétera. Estas pueden tener un significado como primera o como letra consecutiva, en este caso. Puede estar como primera letra o segunda letra, en este caso, o tercera letra. Por ejemplo, la letra N puede representarse como la primera. Están poniendo un ejemplo. Módulo elástico, que es una variable que se puede medir y la podemos identificar con la letra N como ejemplo. Podría ser otra, dependiendo del proceso. O como consecutiva, osciloscopio. También es importante saber que si nosotros damos una designación a una letra, tenemos que en el texto del documento aclarar que la N va a ser módulo elástico o una variable que no esté considerada dentro de la tabla. Vamos con la letra, la nota explicativa número 2. La letra X dice, se aplica solo una vez o un número limitado, es decir, una variable que no va a ser, no es común en el proceso, que no se va a repetir, se podría clasificar con la letra X. Como ejemplo, tenemos la X, la R-2, en donde la R es de registrador en este caso, y se puede designar como registrador de presión, o XX, un oscilador de tensión en este caso. Vamos con la número 3. La forma gramatical de los significados de las letras asociadas puede modificarse según se requiera. Un ejemplo, indicador o indicación, transmitir o transmisor o transmitiendo. Quiere decir que nosotros cuando hacemos una traducción del inglés al español, como el español es bastante amplio, nos permite en este caso jugar con la forma gramatical. Es decir, como podemos ponerlo como indicador o indicación. Y así también en el caso de transmitir, transmisor o transmitiendo, etcétera, en este caso, dependiendo a cada uno de los casos. Vamos con la 4. Cualquier letra utilizada con las letras de modificación
como vimos en el ejemplo anterior, diferencial de presión o diferencial de temperatura, F, relación momentáneo que sería con la M, K con la variación de tiempo y Q con una integración de la totalización o cualquier combinación de las mismas tiene por objetivo representar una variable medida, por ejemplo, es decir, los instrumentos TDI sería un indicador diferencial de temperatura, nos indica dos variables distintas de temperatura diferencial y temperatura a la vez. Tenemos en cuenta esto de acá, que es muy importante. Vamos con el 5. La letra A para análisis abarca todos los análisis no indicados para las letras libres. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay una letra que nos permite ver el tema de análisis mecánico, que lo vamos a hacer posteriormente, pero en la letra A se lo puede tomar como de forma general para varias situaciones. Vamos con el número 6. El empleo de una letra U como multivariables. En lugar de una combinación de primeras letras, es opcional. Es decir, si tenemos múltiples variables, podemos utilizar la letra U en este caso. Un ejemplo clásico es de los equipos de medida en la parte eléctrica, que miden variables eléctricas como voltaje, amperaje, resistencia, se lo llama multímetro. Empleo de los términos de modificación. Tenemos en la última columna de la tabla, tenemos las palabras alto, bajo, medio, intermedio y exploración, son opcionales sus. Pero también es importante aclarar que al momento de identificar tenemos que ser claros y precisos para que en el plano pueda representar de forma bastante amplia lo que va a cumplir o la función que va a desarrollar en este caso. Vamos con el número 8. Ahora, tenemos un instrumento de medida. Cuando ustedes identifican un instrumento de medida, lo hacen en función de su trabajo. Pero cuando ese instrumento de medida está para el término de seguridad, va a tener una modificación. Ejemplo, si tenemos un PCB, que sería en este caso una válvula autorreguladora de presión, un PSB de una válvula autorreguladora de presión, esa sería su función de trabajo. Pero si esta misma válvula se emplea para condiciones de emergencia, cambiará su designación de PSB a PSB, donde sería ya una válvula para el tema de emergencia. La letra 9. Vamos a la letra 9, perdón, el número 9. La letra de función pasiva G se emplea a los instrumentos que proporcionan una visión directa no calibrada del proceso. Por ejemplo, se utilizaría para condiciones como niveles visuales, monitoreo de televisión, etc. La letra I, que es muy utilizada en el tema de instrumentación, porque la mayoría de instrumentos nos permite ver la parte de indicación, visualizar la escala de valores para el tema de medición. Se refiere a la lectura de una medida real, que puede ser analógica o digital. En caso de ajustes manuales se pueden emplear para la indicación del dial o del ajuste. En el número 9 tenemos una luz piloto que es parte de un bucle de control. Se debe asignar por una letra seguida de la letra sucesiva L. Tomar en cuenta ese detalle. Una luz piloto que es parte de un bucle de control que siempre a veces tienen los instrumentos debe designarse por la primera letra seguida de la letra sucesiva L. Vamos con el número 12. El empleo de la letra U, multifunción. En lugar de una combinación de letras, es opcional utilizar multifunción. En el literal en la parte número 13, un aparato que conecta y desconecta, así on-off, en este caso todo o nada, o transfiere uno o más circuitos, puede ser un interruptor, en inglés lo podrían encontrar con la palabra switch, un relé, un controlador, un todo o nada o una válvula de control. Es decir, nos permite hacer la parte de conmutación en este caso. 14. Se supone que las funciones asociadas con el uso de las letras C o Y
se definirán en el exterior del símbolo de instrumento. Entonces aquí es importante que las funciones asociadas. Vamos con el número 15. En la tabla tenemos los términos alto, bajo, medio, intermedio. Deben corresponder a los valores de las variables medidas. Entonces, cuando utilicemos en este caso términos como los que hemos leído, tienen que referirse a la variable que se está midiendo en este caso, no a otras funciones externas. Vamos con el número 16. Los términos alto y bajo, cuando se aplican a válvulas u otros dispositivos de cierre o apertura, se definen como lo siguiente, es decir, en el estado alto indica que la válvula está o se aproxima a la posición de apertura completa. Y si es bajo, denota que se acerca o está en posición completamente cerrada. Entonces, veamos que en la parte, en términos, cuando se utiliza una válvula, alto identificaría que está en casi en toda su apertura o totalmente abierto. Y en el caso de bajo sería cerrado. Vamos con el término 10, el número 17. La palabra registro se aplica a cualquier forma de almacenamiento de información cuando queremos hacer una recopilación de información que permite su recuperación de otros sistemas, que sería con la letra R, en este caso que está identificado también en la tabla que vimos posteriormente. 18. En términos, transmisor se aplica en un instrumento que capta, capta el proceso a través de un sensor y la transmisión de acuerdo con las funciones predeterminadas de la variable del proceso. Para explicar de forma clara, el transmisor es el que me permite medir la variable física y enviar esa información con una función predeterminada de la variable del proceso. Por ejemplo, estas pueden ser una señal de presión de 0.2 a 1 bares o también puede ser una señal eléctrica de 4 a 20 miliamperios en corriente continua, en este caso. Vamos con el número 19. La letra B se utiliza para el tema de vibración o análisis mecánico. Se reserva para monitorizar máquinas más que la letra A, que en el caso de A era análisis también, pero de forma general. Vamos con el 20. La letra Y se usa para la monitorización de respuestas ligadas a eventos, no a tiempos, sino a eventos. Vamos a la parte 21. La letra K, que es de modificación, en combinación con las letras T, en la letra L, T y W, significa una variación en tiempo de la variable medida. Por ejemplo, W, K y C puede representar un controlador de variación de pérdida de peso, en este caso, en función del tiempo. Vamos con el número 22. La letra sucesiva K es una opción del usuario libre para designación de una estación de control y como ejemplo en este caso. También nos permite para describir controladores manuales o automáticos. También lo podríamos poner en el caso de la letra K. 10. Una vez que nosotros hemos analizado parte de la normativa, es decir, un resumen de la normativa 5.1, vamos a continuar con dentro de la misma normativa, los símbolos a emplearse en los planos y dibujos de representación de instrumentos. Dentro de los diagramas que se realizan en los planos de instrumentación, se utilizan líneas con ciertas condiciones. Por ejemplo, en el apartado 1 te dice que esa alimentación permite la alimentación del instrumento o condiciones a proceso. Entonces, esta línea nos va a permitir identificar, por ejemplo, por dónde pasa el fluido que se conecta con el sensor o el transmisor para el tema de la medición. Tenemos en el caso de la señal eléctrica, que puede representarse con líneas recortadas o también como lo ven en el apartado 4. Así pueden ser algunas condiciones como la señal hidráulica,
también como un enlace mecánico, etcétera. También a ver que se sugieren las siguientes abreviaturas para representar el tipo de alimentación o bien de prueba de fluido. Dependiendo en el diagrama de normas ISA que se aplique, también se tiene que identificar qué tipo de alimentación se está utilizando. Puede ser alimentación de aire, puede ser alimentación eléctrica, alimentación de vapor, que es muy utilizada en procesos industriales para diferentes funciones. Esto nos va a permitir aclarar cuál es la fuente de alimentación que se está utilizando para, un ejemplo, obtener, eh, cocinar o hacer el tema de esterilización o también el tema de pasteurización, etcétera. También nos permite en este caso la alimentación hidráulica para ciertos procesos que se utilizan para cargas, etcétera. Tenemos estos procesos. Entonces tenemos A, S, alimentación de aire, y A, que sería aire de instrumentos, PA, aire de planta, S, alimentación eléctrica, HS, alimentación hidráulica, NS, alimentación de nitrógeno, etc. Listo. También dice, el símbolo de señal neumática se aplica también a cualquier señal que se emplee como medio de transmisor. Entonces, la parte neumática utiliza aire comprimido, que puede también ser una señal dentro de instrumentación, que fue las primeras que se crearon antiguamente. Listo. Vamos a continuar. En la tabla 1.8, símbolos generales de función de instrumentos, tenemos tenemos figuras en donde nos va a representar, primero un ejemplo, la ubicación primaria accesible normalmente al operador, si está montada en campo, es decir, en todo el proceso, o en este caso ubicada auxiliar accesible normalmente al operador. Esto nos va a permitir que este círculo en el plano nos va a decir si el instrumento está montado en campo o colocado en un tablero para su estudio en este caso. Dentro de esto tenemos instrumentos discretos, visualización compartida de control compartido, funciones de ordenador en este caso, controlador geoprogramable que puede ser, bueno, más bien es un PLC y así sucesivamente. Dentro de eso también tenemos simbología de cuerpos de válvulas de control, que vamos a ver simbologías generales, ángulos específicos para ir dar forma al dibujo, también simbologías de actuadores como posicionador de otros dispositivos pilotos, etcétera, para su estudio. Dependiendo del diagrama que se utilice o dependiendo del proceso, se utilizará la simbología correspondiente. La siguiente presentación se va a explicar un ejemplo de la normativa 5.1 aplicando los enunciados anteriores y también toda la información que se ha compartido el día de hoy. De mi parte, despido. Muchas gracias.